Espero que se encuentren bien todos. Hoy vamos a discutir sobre la infraestructura informática de empresas. Esto corresponde a lo que es el video 7 de estas sesiones. Anteriormente hablamos de la importancia de la tecnología en lo que son nuestras empresas hoy en día, cómo incorporarlas y qué beneficios nos trae. Hoy vamos a ahondar un poco más en ese tema. Vamos a ir un poco más a un lado tecnológico. Vamos a ver un poco más lo que es la perspectiva de emprendimiento, de, de qué hacer o cómo administrar las cosas, del lado de los recursos o cómo queremos plantear la empresa con la que vamos a trabajar, pero lo vamos a hacer desde el lado de la infraestructura informática como tal. Entonces se van a abordar muchos temas un poco tal vez técnicos para algunos, otros no tanto, pero vamos a intentar conocer un poco sobre todo. Entonces, infraestructura informática de empresas. Nuestra agenda va a ser un poco hablar sobre esta infraestructura, ver los componentes que se encuentran dentro de ella, vamos a conocer un poco sobre los hardwares, los softwares, la tecnología cloud que hoy en día es sumamente importante. Vamos a hablar de la Internet, de la DMC y el Internet. A la vez vamos a hablar de topología informática, vamos a hablar un poco ya sobre, perdón, componentes importantes dentro de lo que son la infraestructura de TI, que sería Active Directory, un servidor SAP, servidores de correos, bases de datos, servidores endpoint y redes. Al final vamos a terminar con unas recomendaciones a implementar sobre cómo podemos esquematizar esta infraestructura para nosotros. Algo muy importante que necesitamos recalcar es que vamos a hablar sobre generalidades. Esto nos dice que no es necesario que todos esos servidores o todos esos componentes con los que estamos trabajando se incorporen en nuestro sistema organizacional. Cada empresa, este, cada compañía va a saber qué necesita o qué no. Por lo mismo vamos a hablar sobre cosas generales, componentes que se van a ver normalmente inmersos en cualquier infraestructura, pero puede ser que los utilicemos o del todo no. Y depende mucho de nuestro modelo de negocios, cómo lo queremos esquematizar y con qué es lo que necesitamos trabajar. Tal vez si estamos teniendo una aplicación para tener nuestra compañía trabajando, esa aplicación puede estar hosteada, como se le dice comúnmente, lo que significa que está siendo corrida en algún servidor desde nuestro lado, o puede estar corriendo en la nube, lo que sería el cloud. Entonces van a haber variantes y dependiendo de lo que estamos haciendo es importante conocer qué puede cambiar o no. Puede aplicar o podemos necesitar inclusive mucho más. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ok? A este punto lo que vamos a ver es nada más los componentes relativamente más comunes dentro de estas infraestructuras. Cabe destacar que en caso de que se necesite tener ya una esquematización de infraestructura tecnológica aplicada totalmente en nuestra empresa, obviamente se va a necesitar de un arquitecto de infraestructura y de servicios técnicos especializados para realizarlo. Siempre es importante conocer un poco qué es lo que nos están hablando. Tal vez ellos van a ser muy técnicos y nosotros no vamos a entender qué está pasando. Por lo mismo es que estos cursos nos dan una perspectiva bastante amplia, pero a la vez objetiva, de qué podemos conocer y qué nos puede servir a la hora de tener nuestro propio negocio. En este caso, de la parte informática. Estos próximos 3 videos nos vamos a enfocar un poco más en este ámbito. Ok, infraestructura informática. Vamos a conocer que el hardware es toda aquella parte física necesaria para el desarrollo de una actividad. Un ejemplo de esto podrían ser ordenadores, monitores, videocámaras, routers, el Wi-Fi, que en realidad son ondas que están siendo transmitidas, teléfonos, sensores, escáneres, impresoras y a la vez el cableado que va a unir estos componentes. Entonces el hardware es todo componente físico prácticamente.
Después está el software. El software es totalmente lo opuesto al hardware. Si el hardware era cualquier componente tecnológico que es físico, el software va a ser cualquier componente lógico que está corriendo normalmente o haciendo alguna acción dentro de los componentes físicos que tenemos y discutimos anteriormente. Por lo mismo, estos se conocen como un sistema que se corre dentro del hardware y son programas que facilitan el funcionamiento de otras aplicaciones. Existen dos tipos de eh, software fundamentales, los cuales son el sistemas operativos y programas informáticos. Si hablamos de sistemas operativos, necesitamos saber que un sistema operativo, perdón, es aquella consola o aquel esqueleto con el que se trabaja normalmente a diario. En este caso, el sistema operativo es Windows. Nosotros, tal vez la mayoría hemos trabajado con Windows. Sabemos que hay varias versiones. Los más viejos, vamos a ver un poco de Windows XP 98, donde la infraestructura no estaba tan avanzada, la tecnología tampoco, entonces eran diseños muy obsoletos tal vez al ojo de hoy en día. Pero este tipo de software es el que se conoce como sistemas operativos, aquel programa que nos permite correr otros programas sobre el mismo y nos permite administrarlo, ver que está corriendo e interactuar con él. Ese es el sistema operativo. Tal vez otros ejemplos que no son Windows como tal, que es el más conocido, podría ser el Mac OS, el sistema operativo que corre las Macs de la compañía Apple. A la vez está Linux, que es un sistema operativo por defecto de consola. Cuando decimos que es de consola significa que no tiene interfaz gráfica. ¿Y qué es interfaz gráfica? Esto mismo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo gráficos, estamos viendo un conjunto de componentes que nosotros si damos clic o interactuamos con ellos van a realizar una acción específica. Cuando no hay interfaz gráfica se trabaja por línea de comandos. La línea de comandos solo va a admitir comandos como tales. Entonces nosotros tenemos prácticamente que escribirle a la computadora qué necesitamos hacer. Desde ir a un folder específico hasta copiar algún archivo, descargar algo, todo se hace a través de líneas de comandos. Esa línea de comandos es bastante compleja para el que no la conoce. Por lo mismo es que Linux es un sistema operativo un poco este, evadido. Sin embargo, existe una razón detrás del por qué no necesitan esa interfaz gráfica. En caso que estemos corriendo aplicaciones muy potentes o que más bien necesitamos que el servidor, ese hardware, ese, esa computadora dedicada, esté corriendo servicios, programas muy pesados y que no pueden detenerse en ningún momento, parte de lo que haría fallar un programa podría ser su, su interfaz gráfica. A la vez, dentro de los componentes existen recursos, un recurso como lo es la RAM, la memoria RAM o el CPU. Estos componentes van a estar gastando recursos innecesarios a la hora de desplegar lo que es la interfaz gráfica para el usuario. Entonces, de esta forma, si trabajamos por línea de comandos, sabemos que esa utilización de recursos está siendo aplicada solamente por lo que necesitamos correr ahí. Entonces, es un poco sobre las ventajas de esto. De hecho, se prevé que el sistema operativo Linux sea el sistema operativo más usado a nivel mundial por informáticos y empresas de tecnología para el 2030, dejando así un poco de lado Windows como tal, que es el que más todos conocemos y con el que trabajamos. Tanto es así que Windows en recientes versiones ya empezó a implementar soporte a Linux. Eso quiere decir que en una máquina Windows podemos tener dos sistemas operativos, tanto Windows como Linux. Windows como tal tiene varias versiones. Está la versión cliente, que es la versión con la que trabajamos tal vez en nuestros hogares, con nuestras computadoras, nuestros laptops o en el trabajo también. Y está lo que es Windows Server. Windows Server es una variante del sistema operativo que es un poco más fuerte.
Eh, Normalmente nosotros trabajamos con una computadora y sabemos que a los 3 días ya es necesario apagarla porque ha consumido o guardado mucha memoria y se vuelve lenta. Entonces la podemos apagar y reiniciar y seguir con el trabajo. Pero en cambio Windows Server está diseñado para no ser apagado. Eso se llama Business Continuity. También dentro de ese curso vamos a tocar un poco más ese lado de inglés, porque muchos términos en tecnología van a estar en inglés. Pero bueno, Windows Continuity, perdón, Business Continuity significa la continuidad de nuestro negocio. Eso significa que no podemos permitir que un servidor se nos caiga, deje de trabajar, se apague por sí solo si nosotros no lo tenemos previsto. Y eso puede ser crítico para compañías como bancos, para compañías de sistemas, de servicios. No se puede permitir esto. Estar tal vez un minuto con nuestros servidores apagados puede significar perder miles y miles de dólares. Por lo mismo es que está el Windows Server. Windows Server también tiene su versión con interfaz gráfica y línea de comandos. Pero la línea de comandos de ellos no ha sido tan rentable o funcional como la Linux. Es bastante conocida e inclusive más porque habla de idiomas de CMD, CMD, que son trabajados desde hace años en Windows, y también PowerShell, que es como la nueva herramienta para hablar con el servidor como tal. Pero aún así, Linux sigue prevaliendo y es a donde va el futuro. Bueno, eso fueron un poco los sistemas operativos. Ahora, como dijimos, un sistema operativo va a permitir otros programas correr sobre él. Esos programas informáticos se conocen de diferentes formas. Se conocen como software de aplicación o simplemente aplicaciones. Un ejemplo de esos softwares puede ser estos que vemos en la pantalla. Tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos Pinterest, tenemos YouTube, Facebook, Instagram, Yahoo, tenemos páginas web, que al final esas páginas web están hosteadas o están siendo corridas en un servidor en cualquier parte del mundo y son aplicaciones, son servicios al final. Entonces todo son softwares que estamos corriendo dentro de un hardware. ¿Ok? Ahora dejando lo que es como un poco de lado la infraestructura, tenemos lo que es cloud o la nube. La tecnología de la nube se va a discutir en el siguiente video mucho más a fondo. Por el momento podemos imaginar que cualquier servidor, que cualquier hardware que nosotros tenemos, cualquier componente físico, eh, no necesariamente lo tenemos que comprar nosotros, configurar nosotros y tenerlo nosotros corriendo donde está situada nuestra organización. También hay servicios en la nube. Lo que nos quiere decir es que muchos de esas funcionalidades que buscamos las venden como servicios y nosotros los podemos contratar. De esta manera nos despreocupamos por comprar esos componentes, esos hardwares que a veces no sabemos si nos va a salir más caros o no. Y también podemos ser más escalables. Entonces la nube tiene bastantes beneficios que vamos a estudiar en el próximo video. Por el momento podemos recalcar que existen 3 proveedores de servicios en la nube bastante fuertes, que son los que más lideran hasta el momento, que son Google Cloud, Amazon Web Services y Microsoft Azure. El próximo video nos vamos a centrar un poco más en Azure. Es un cloud service o un cloud provider, un proveedor de nube que es bastante competente hoy en día y es el que más conocemos, entonces vamos a centrarnos un poco más en él. Ok, vamos a hablar sobre la segregación de infraestructura. La infraestructura como tal va a definir lo que es nuestro esquema organizacional. Si hablamos de un plan de negocios, vamos a tener un jefe o un gerente específico general de toda la organización y vamos a tener trabajadores un nivel abajo de él, igual con altos rangos y subsecuentemente ir bajando hasta los trabajadores netos o rasos, como se les conoce.
La segregación de infraestructura trabaja igual jerarquías y se van a aplicar muy parecido a lo que es la jerarquía organizacional de una empresa. Entonces es importante segregar los componentes dentro de una topología informática, que se le conoce cómo es que todos esos componentes de hardware en nuestra organización están configurados y están como trabajando para saber en qué punto estamos y qué nivel de seguridad o acceso estamos teniendo. Entonces, vamos a dividir la infraestructura de TI en 4 secciones. Vamos a ver los tipos de dispositivos, tipos de redes, tipos de servidores y accesos a servidores. Ok, tipos dispositivos. Eh, Rápidamente, si volvemos al tema hardware, existen dispositivos periféricos de entrada y salida y mixtos. Esa es como tal la división eh, general o mundial que se conocen los dispositivos. Es periférico, de entrada, salida o mixto. Pero nosotros estamos pensando en la topología, en lo que está impreso en nuestra infraestructura de TI. Entonces vamos a hablar de otros tipos de dispositivos que nosotros mismos hemos creado ahorita. Eh, pero para hacerle fiel al concepto como tal, los tipos de dispositivos van a ser periféricos, que se puede ser dispositivos finales, lo que sería una computadora, una laptop, un dispositivo móvil de entrada, que sería eh, dispositivos o hardware que estamos utilizando para realizar y dar algún output o un input a nuestra computadora, lo que sería tal vez el teclado o el mouse. Un Estamos utilizando, perdón, un dispositivo de entrada porque estamos nosotros escribiendo y esa información está entrando al ordenador y está siendo percibida por él. Y está dispositivo de salida, que más bien sería la información del ordenador saliendo hacia nosotros. Estos podrían ser tal vez unos parlantes, unos audífonos o por ejemplo. Y estos son los mixtos que soportan entrada y salida. Normalmente un micrófono soporta entrada y salida porque estamos trabajando con un headset, unos auriculares donde estamos escuchando lo que sale y a la vez estamos hablando, metiendo información. Pero bueno, dejando un poco de lado lo que es el tipo de dispositivo fiel como tal, tenemos dispositivos de red. Los dispositivos de red hay gran cantidad de ellos, pero son sumamente importantes en lo que es la topología de infraestructura. La red nos va a permitir conectar los servidores, los dispositivos finales, que son nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestras impresoras y todo en nuestra organización como tal. La red es sumamente escalable, entonces por eso es que estamos viendo tal vez en estas fechas que el teletrabajo se está dando mucho de más, porque no necesariamente necesitamos estar físicamente en el lugar de nuestra empresa para poder accesar a archivos, contenido de nuestra organización. Por lo mismo, la red no se restringe solamente a lo que es el cableado estructurado o el cableado físico que vemos a nuestras computadoras por medio de un cable de Ethernet, tal vez. Va mucho más allá, con tecnologías como WAN, que es Wide Area Network, lo que significa que son ondas de Wi-Fi que estamos intersectando y mandando por ahí. Podemos conectarnos, podemos estar tal vez en Costa Rica, pero nuestra empresa está en Estados Unidos. Y aún en Costa Rica podemos accesar información de ahí directamente desde la intranet, la red interna de la organización, que vamos a hablar un poco más de eso, a través de una VPN, que sería como un túnel directo de Costa Rica a Estados Unidos, donde parecíamos que estamos conectados de Estados Unidos, pero estamos en Costa Rica. Entonces hay diferentes dispositivos de la red que nos van a permitir hacer y ejecutar diferentes acciones.
Para nombrar uno de ellos, estamos trabajando con routers, estamos trabajando con switches, estamos trabajando con cortafuegos o firewalls, estamos trabajando con redes virtuales a la vez, lo que son las VLANs, las IPs y un montón de conexiones virtuales que están apareciendo y siendo procesadas a través de un switch. Básicamente esos son los más conocidos. Una vez que el router llega, el router nos va a, a dirigir el tráfico a como lo hemos configurado, y ese tráfico puede ir por cableado o puede ir igual por sondas, que sería tal vez tecnologías como Wi-Fi. Después tenemos dispositivos de almacenamiento. Estos son sumamente importantes en el diario que hacer tal vez de una organización, porque es donde toda la información que se está generando se va a estar almacenando. Estos dispositivos de almacenamiento eh, van a tener información importante como cuántos empleados tenemos, cuánto necesitamos pagarle a ellos, cuántos ingresos tiene la empresa, cuánto de eso nos queda restantes, cuánto se está aprovechando, y ya información un poco más crítica, información legal, planillas, eh, infraestructura lógica que se necesita para que todo eso funcione. Toda esa información es sumamente importante y va a estar siendo almacenada por servidores. Después tenemos dispositivos de procesamiento. Los dispositivos de procesamiento es qué hago a partir de la información que tengo guardada. Entonces, existen diferentes programas que nos van a ayudar a procesar esa información o realizar acciones específicas con ella. Si estamos buscando eh, tal vez saber cuánto le vamos a pagar a la planilla y agilizar ese proceso, un dispositivo de procesamiento o un programa de procesamiento puede acceder a un archivo guardado en un dispositivo de almacenamiento, leer todo el archivo y saber cuánto pagar a las personas y ejecutar esa acción. Entonces, es un poco tal vez como un ejemplo de cómo se vería este tipo de ejecución. A la vez, estos están siendo conectados por dispositivos de red. Al final tenemos los dispositivos finales. Estos dispositivos van a ser los que nosotros como usuarios vamos a estar interactuando. Entonces, los dispositivos de almacenamiento, procesamiento y red normalmente van a estar ocultos o van a estar eh, no visibles o no tangibles para nosotros, pero siempre vamos a estar conectados. Y esos dispositivos finales nos van a permitir ver información procesada, acceder a información almacenada o realizar una gran variedad de tareas a través de lo que ya tenemos en nuestros servidores. Si empezamos a ver lo que tenemos por red, vamos a encontrar que existe la intranet, que a la vez se le conoce o se puede considerar como una LAN. Una LAN viene de inglés, que se denomina Local Area Network. Esta intranet es una red interna, lo que dice es que comunica nada más nuestros servidores, nuestros componentes, nuestro hardware interno, todo lo que está en nuestra organización. Entonces podemos verlo que si tenemos un edificio, todo lo que está conectado en ese edificio está internamente conectado por nuestra intranet. Después de la intranet vamos a ir un poco más afuera, que está la DMS, la DMS, la DMZ. La DMZ también trabaja por siglas en inglés de Delimited Zone, lo que significa es una zona demilitarizada, perdón. Esta zona bordea lo que es Internet. Esta zona es sumamente importante porque sigue siendo parte de nuestra red local. La DMZ no va a tener acceso propiamente a los recursos que nosotros tenemos guardados en nuestra organización totalmente, pero va a ser
almacenada y manejada por nosotros. Entonces sí son críticos para nosotros tenerlos sumamente protegidos, porque son la barrera de lo que está afuera a lo que nosotros tenemos adentro. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a hablar también en el último video de informática de este curso sobre seguridad. La zona DMZ y es la más atacada porque es la primera que está expuesta. Entonces tiene que ser la primera defensa y la mejor defensa ante todo. Si la DMZ es ingresada por un hacker, que después vamos a saber que es un hacker como tal, ellos van a tener por ende información de nuestra red interna, nuestra intranet. Entonces es sumamente crítica. Después de la DMZ viene lo que es el WAN, el Wide Area Network o ya lo que se conoce como Internet. Internet va a ser cualquier página, dispositivo, cualquier servicio ocurriendo afuera públicamente. Entonces lo que está dentro del WAN o Internet va a ser público, va a ser accesible por cualquier persona. Pero para la MZ y la red interna es solo para empleados de nuestra organización, digámoslo así, y empleados con niveles de acceso bastante altos. Por eso es que también vamos a estar hablando un poco sobre los niveles de acceso que tenemos que brindar aquí, porque no cualquier empleado de tal vez un contador debería poder ingresar a nuestra intranet, a nuestra red interna y ver una base de datos corriendo. No cualquier empleado debería poder ingresar a nuestra DMZ y tener acceso a un firewall, a un cortafuegos para apagarlo, prenderlo y dejar que el tráfico fluya o no desde internet. Entonces es importante ese nivel de accesos. Vamos a verlo aplicado por roles, pero esos roles siempre van a ir aplicados a servidores. Esos servidores van a estar instalados dentro de estos conjuntos, dentro de la DMZ o dentro de la red interna. Por lo mismo es importante conocer primero la red o cómo es dividida. Al final todos estos tips nos van a permitir tener una idea bastante amplia de cómo se conforma esa infraestructura y qué necesitamos nosotros en nuestra organización para asemejar o realizar alguna tarea específica, tecnológicamente hablando, teniendo nuestro, nuestra organización trabajando. Ahora, tal vez estamos yendo muy técnicos y no sabemos en qué nos está sirviendo todo esto. Entonces, digamos, nosotros vendemos o seguimos con el ejemplo pasado. Nosotros tenemos un restaurante pet friendly que es amigo de los animales donde podemos venir a comer. Ese restaurante tiene una página web con la que nosotros anunciamos el menú, los contactos y nuestros horarios tal vez. Esa página web está siendo hosteada, o sea, está corriendo dentro de nuestra red interna. Hay un servidor específicamente ahí con un archivo almacenando y corriendo todo lo que todo lo que contiene esa página web que nosotros tenemos. Dentro de la DMZ va a existir otro servidor que no solo accesa a esa información que tiene que cargar, sino que la va a desplegar al mundo exterior, al mundo público. Entonces el servidor en la DMZ a través de un servicio como AIS o muchos otros como Apache o demás va a poder tener esa página web corriendo en internet públicamente para que cualquiera accese. Pero ese dominio, esa URL que nosotros escribimos para ingresar a esa página web pertenece a un dominio nuestro. Y esta palabra es súper importante. Un dominio es un nombre que nosotros asociamos a la organización. Normalmente es prácticamente el mismo nombre de la organización. Si nosotros tenemos restaurante Los Patitos, nuestro dominio va a ser Los Patitos o podemos denominarlo Los Patitos. Este dominio se compra y se necesita hostear. ¿Por qué es necesario un dominio? Porque no cualquier página web, no cualquier contenido puede estar en internet. Por lo mismo necesitamos saber de dónde viene y quién lo está manejando. Por lo mismo debe pertenecer
pertenecer a una organización como tal. Entonces, si tenemos dentro de nuestra intranet un servidor que corre específicamente el manejo de estos dominios, que vamos a ver que se llama Active Directory, ese dominio va a ser interno y solo empleados internos pueden accesarlo. Dentro de la DMZ, ese dominio va a darle información a un servidor www, como aparece ahí, y uno DNS que se va a encargar en la resolución de ese dominio para que esa página que está interna en nuestra infraestructura sea accesible públicamente. Esto puede ser un poco más ejemplificado, como tenemos la intranet y un poco la extranet con la DMZ, a nuestros empleados trabajando directamente pegados, como se dice coloquialmente, a esos servidores a nuestra red interna. Pero también cómo pueden ellos accesar a internet, que es públicamente, no necesito estar en sitio y ya es un ambiente no manejado por nosotros. Por lo mismo puede ser inseguro. Ahora, hablamos de internet, intranet o red interna y DMZ, pero sabemos o necesitamos saber, qué servidores corren exactamente ahí. Y el concepto de servidor como tal es un ordenador o equipo informático que se encarga de transmitir información a otros ordenadores que estén conectados a él. Al final todo consiste en comunicación de uno a uno o de uno a muchos. Un servidor puede conectarse a otro específicamente o puede conectarse a miles de más otros servidores. Esa transmisión de información también puede ser de ordenador a personas. Entonces, un servidor, como normalmente es cuando accesamos a internet, está desplegando información para personas en nuestros dispositivos finales. Entonces es importante ver cómo un servidor puede mandar la información directamente a un dispositivo final, que seríamos el usuario, o cómo un servidor debería comunicarse con otro servidor. Y esa comunicación, dependiendo de dónde se dé, es donde van a estar siendo colocados. Y volvemos a tocar el tema de redes. Ese servidor puede estar en internet, puede estar en la DMZ o en la intranet. Entonces, cualquier servidor dedicado que tengamos en nuestra organización debería estar en nuestra red interna. Un servidor de correo debería estar en nuestra red interna. Un servidor FTP, que sería un servidor de almacenamiento, debería estar en nuestra red interna. Servidores de bases de datos que corran bastantes procesos dependiendo de lo que se necesite, debería estar en nuestra red interna. Un servidor de DNS, por ende, está en nuestra red interna, que es el servidor también de Active Directory, que vamos a hablar después de él. Todos estos servidores van a necesitar un servidor de seguridad o componentes de seguridad. Estos componentes son múltiples, pero denominémoslos por ahora servidores de seguridad. Entonces, cualquier servidor que tome o trabaje con información o se relacione con servidores que trabajan con información delicada para nuestra empresa, tiene que estar en nuestra red interna. Ahora, cualquier información que nosotros estamos dispuestos a compartir con el mundo exterior, pero necesitamos manejo y control de esta misma información, va a estar en nuestra red DMZ. Eso podría ser un ejemplo como un servidor web, un servidor compartido, un servidor de impresión, un servidor DNS, que el DNS va a ser una extensión de nuestro dominio interno, un servidor proxy, que va a ser como una puerta para ingresar a servidores internos desde fuera, y también necesitamos seguridad dentro del mismo. En internet van a trabajar exactamente estos mismos servidores, pero públicamente. Al final, público se llama lo que nosotros tenemos acceso, pero como se ve en este esquema, cada organización da acceso a lo que ellos quieren. Entonces, cualquier información, cualquier página, cualquier aplicación que tenemos acceso público es porque ellos así lo quieren. Y la internet
está conformada de todo aquello público que ha sido compartido para cualquier cliente. Entonces, cualquier información, cualquier página o cualquier archivo que está públicamente va a estar en internet, pero internet también va a formar todas esas redes internas, todas esas DMZs, todo es al final interconectado, todo está conectado entre sí, pero nada más depende del nivel de acceso del público, lo que nosotros denominamos las divisiones como tal de internet, DMZ e intranet. Ahora, como dijimos, es importante saber que no cualquier persona debería poder tener acceso a servidores internos propiamente o dentro de la DMZ. Por lo mismo existen diferentes accesos. Está el acceso system, que por sí solo es el que trae el sistema. Es el acceso del sistema más fuerte y potente que tiene. Después está el acceso administrador. El administrador o power user va a ser un encargado de ingeniería informática en nuestra empresa que va a ser ese administrador de ese componente, de ese servidor o de múltiples servidores. Entonces él es el que va a configurarlo, él es el que va a mantenerlo activo, mantenerlo vigilado de que esté trabajando como debe y permitirle que haga lo que él se supone que va a hacer. El administrador va a configurar ese servidor a partir de las dos opciones que System le da como tal. Después está Local System. Local System va a ser como el inicio de sesión de la máquina. La máquina por sí sola va a necesitar poder correr procesos internos, pero esos procesos no van a ser más fuertes de lo que nosotros hemos configurado y no van a ser más fuertes de lo que el sistema operativo aguanta, el sistema como tal. Entonces, por lo mismo se le denomina y existe lo que es el Local System. Después existen administradores por roles. Estos administradores por roles pueden tener más acceso que un local system o menor acceso que el mismo. Por lo mismo es que nosotros estamos poniéndolo en un nivel intermedio. Tal vez el administrador general que configura, que mantiene el servidor trabajando, tiene acceso a todo lo que él ha configurado, todo lo que ha modificado. Pero hay administradores que van a trabajar solo una porción de ese servidor. Entonces el administrador o power user puede delegar roles específicos a administradores por roles para que tal vez solo puedan modificar un archivo o un componente o un programa como tal. De esta forma ellos van a tener acceso a administradores, pero van a ser sumamente controlados y por ende el acceso va a ser más limitado. Por último está el usuario o cliente final. Este cliente solo debe tener acceso a lo que se espera, nada más que tenga acceso. Normalmente si nuestro servidor corre una página web para que nuestros usuarios ingresen y tal vez tengan correo, el administrador va a configurar ese servidor para que tenga correo. En este caso tal vez puede instalar Exchange. El administrador va a manejar lo que es el servidor, los recursos, el storage, el almacenamiento, que es lo que está corriendo interno y demás. Eso lo va a correr sobre System y Local System. Va a tener ese administrador o Power User un administrador específico para Exchange nada más. Entonces el administrador va a poder modificar la configuración de Exchange, pero no va a poder configurar nada de lo que es el almacenamiento o los recursos para correr en el servidor y demás. Y al final el usuario final solo le interesa tener correo. Entonces esa página y el acceso que tiene ese usuario va a ser directamente al correo. No puede ser al servidor, no puede ser a poder modificar información ni demás. Por lo mismo sus accesos son sumamente importantes aplicarlo en cualquier entorno que tengamos. Cualquier configuración que estamos haciendo dentro o fuera de nuestra infraestructura informática, puede ser lógica y física en una organización o puede ser en la nube, necesita tener control de accesos.
Es muy parecido a lo que es entrar a un edificio, tal vez entrar a, si alguien ha entrado a una zona franca, si alguien ha entrado a un hotel, ellos saben que si uno es un cliente final o un consumidor, uno va a poder ingresar al lobby, contactar con una persona que va a ser tal vez un administrador por rol. Ese administrador por rol solo tiene acceso a ver qué camas hay disponibles y da esas camas. Pero arriba está el gerente del hotel que está liderando todo. Entonces, obviamente, un cliente no va a poder ver o ingresar directamente a lo que el gerente general del hotel va a hacer. Por lo mismo, esos accesos son necesarios, tanto físicos y lógicos, como estamos viendo aquí, como también eh, físicos por componente. La seguridad va a no ir de la mano solamente con lo que está en informática o en un servidor, también va a ir de la mano a qué puertas se accesan y qué no. Por lo mismo están los letreros de personal solamente autorizado para ingresar a- a lugares únicos para administradores dentro de un edificio, tal vez, por ejemplo, y se restringe el acceso a clientes o demás personas, porque nunca sabemos quién de verdad está ingresando. Ahora, tenemos lo que es como tal la topología informática. Hemos hablado bastante sobre lo que es un poco diferentes conceptos como estabilidad, la infraestructura, qué puede estar corriendo o dónde va a estar corriendo qué, pero no tenemos esa visión amplia. Y en este apartado es donde lo vamos a obtener. Vamos a empezar hablando sobre servidores comúnmente utilizados en una organización. Y vamos a ver para qué sirven. Un servidor indispensable en la organización va a ser Active Directory. Active Directory o directorio activo, como se quiera llamar, se instala, es un programa, es un programa disponible dentro de Windows normalmente que permite instalar lo que es un rol de DNS y un rol de directorio. Como la palabra lo indica, un directorio nos va a tener registro de los contactos o las personas que tenemos dentro de nuestra organización. Y por lo mismo es que es sumamente importante, porque nosotros no tenemos solamente la lista de empleados para planilla en una hoja de Excel. Nosotros la deberíamos de tener dentro de un Active Directory porque él va a manejar los accesos para esos clientes, los dispositivos que están accesando a esos clientes, con qué información están ingresando y los permisos o accesos que hablamos anteriormente. Entonces Active Directory va a conocer toda nuestra planilla, va a estar ordenado por grupos, va a estar ordenado por niveles y por accesos y va a ser configurado. Entonces ese directorio que es totalmente actualizable y editable mantiene la seguridad y el acceso que nosotros necesitamos en nuestra organización, por lo menos que es sumamente indispensable. Él va a estar siendo configurado y asociado directamente al DNS o al dominio que nosotros adquirimos. Va a estar corriendo y administrando cualquier información que venga de ese dominio y cualquier usuario que intente ingresar dentro de él autenticándose va a utilizar ese dominio. Una de las ventajas que tiene Active Directory es que es seguro, que nos permite hacer ese mantenimiento de directorio, agregar, quitar personas, moverlas de un puesto a otro, de un grupo a otro. Tiene administración de cuentas y esto nos permite realizar tal vez una infraestructura lógica de nuestra organización. Podemos tener un grupo de gerentes, podemos tener un grupo de contaduría, podemos tener un grupo de administración, un grupo de recursos humanos, un grupo de visitantes, un grupo de técnicos tal vez, y todos ellos van a estar siendo agregados a un grupo como tal.
Esos grupos van a ser orquestados por Active Directory y él va a saber qué permisos tiene cada grupo. Por lo menos que el concepto como tal es un producto que maneja permisos y accesos a recursos dentro de una red de organización. Ese producto guarda información como objetos de diferentes tipos, como usuarios, grupos, dispositivos y demás. El dominio es la conexión de objetos de una organización que trabaja en un nivel de confianza. Y esa confianza se da a través de Active Directory. Como Active Directory tiene toda esa información de nuestra planilla, de quienes están internamente en nuestra organización, él va a saber si confía o no a los accesos o las acciones que un usuario está intentando realizar. Por lo menos que es sumamente seguro y es indispensable en nuestra red. Recomendaciones que tenemos para Active Directory. Ahorita están en inglés, pero vamos a traducirlas porque son de verdad bastante esenciales. Necesitamos entender lo que son los permisos heredados. Los permisos heredados es que nosotros estamos trabajando en un nivel jerárquico. Un grupo menor en el nivel 1 no va a tener el mismo acceso a un grupo en el nivel 2 o al nivel 3 o consecuentemente. Entonces, dependiendo de dónde situemos ese grupo, sabemos que ahí van a estar los accesos o eh, las opciones que sus usuarios van a tener. Por lo mismo es importante entender qué permisos están siendo heredados y qué no. Necesitamos estandarizar los grupos de nuestros nombres. Unos ejemplos que nos presentan ahí es managers de ventas, representantes de ventas, administradores de ventas. De esta forma sabemos que cualquier grupo o cualquier persona que está ahí por una razón y el grupo como tal nos lo indica. Cualquier nombre, cualquier tagueado que seamos dentro de la infraestructura informática que estamos estableciendo tiene que ser claro y conciso. Si no, vamos a estar configurando cosas que no sabemos a qué están apuntando. Ahora otro punto dice que los privilegios o los accesos tienen que ser configurados a lo mínimo. Y esto es otra vez de lo que venimos hablando. Los accesos son importantes y son primordiales. Y tienen que ser inspeccionados cuidadosamente. Por lo mismo siempre se tiene que dar lo mínimo para un usuario como tal específico. Hay que cambiar los valores por defectos. Cualquier valor por defecto normalmente va a ser conocido por cualquier otra persona y puede ser una vulnerabilidad de nuestro sistema. Aquellas cuentas de empleados que tal vez despedimos, se fueron de la empresa o ya no trabajan con nosotros o no generan ninguna acción dentro de la organización, hay que borrarlos. ¿Por qué? Porque esas cuentas van a ingresar a recursos internos de nuestro lado. Si nosotros mantenemos esas cuentas activas, quiere decir que tal vez a la persona que despedimos, ella puede ir a la casa, puede conectarse a una VPN o puede conectarse directamente y va a seguir teniendo acceso a la infraestructura de la organización. Y eso no se quiere porque se puede prestar para un daño. Por lo mismo, se deben borrar. Se tienen que implementar políticas de eh, contraseñas seguras. Una contraseña no puede ser mi cumpleaños, no puede ser 1, 2, 3, 4. Tiene que ser contraseñas difíciles de tal vez recordar, pero van a ser a la vez difíciles de descifrar para que nunca haya ese robo de cuentas. Existen herramientas de monitoreo para seguridad. Dentro de Active Directory es importante ver los accesos, ver cualquier tipo de entrada que les indicando que ha sido bloqueada. Y siempre es importante tener un Disaster Recovery Plan. El Disaster Recovery llega a lo que es la terminología de un plan para recuperarnos en caso de desastre. Un desastre puede ser un desastre lógico, un desastre físico dentro de nuestros equipos o puede ser un desastre natural. Entonces siempre hay que tener eso en mente. ¿Qué pasa si nuestra organización
depende de dos servidores y esos dos servidores se queman, se funden o hay un daño irreparable y no pueden correr. ¿Qué va a pasar con los accesos? ¿Qué va a pasar con los programas que nuestros empleados utilizan? Por lo mismo es que tiene que haber tecnología redundante para que si dos servidores, tal vez corriendo en San José, se dañan, hayan otros dos servidores en Alajuela con la misma información dispuestos a levantarse para seguir corriendo y manteniendo esa continuidad de nuestro negocio. Ahora, hablemos un poco sobre el servidor SAP. El servidor SAP se deriva de lo que son Systems, Applications, Products and Data Processing, o sería sistemas, aplicaciones, productos en el procesamiento de información. Se conoce SAP como un sistema operativo, un sistema informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros, contables, productológicos y demás. Las principales empresas del mundo utilizan SAP para gestionar de manera exitosa todas las fases de modelos de negocios. Por lo mismo es que SAP como tal es un software bastante utilizado en muchas empresas porque les permite tener desde un medio lógico, un medio tecnológico, visibilidad a cualquier tarea que una organización pueda hacer. Desde la parte contable, ver cómo van las finanzas, hacer pago por planillas. Ahí vienen algunas opciones de funcionalidades, compras y operaciones, control de activos, inventario y distribución. Podemos saber qué estamos distribuyendo, cómo está haciendo sus pedidos, cómo va la, la logística de ese pedido, hacer gestión de proyectos, producción, ventas. O sea, este programa es bastante robusto, lo que tiene que ver con la operación de un negocio como tal. Y vamos a tener todo en un ambiente lógico. Entonces, a partir de tecnología, SAP es imprescindible y nos va a dar muchas opciones. Ejemplo, estas opciones, para ir un poco más a fondo, podría ser la gestión financiera. Tenemos libros mayores, libros auxiliares, ledgers especiales y él va a poder tener conocimiento de ellos. Para opciones controlling o CO, se van a poder administrar gastos generales, costos de producto, cuentas de resultados, cuentas de beneficio, información sobre tesorería, control de fondos, gestión presupuestaria, sistemas de proyectos, grafos, contabilidad de costos de proyecto, gestión de personal, contrataciones, por ejemplo. Entonces sería gestión de personal, cálculo de la nómina, contratación del personal como tal. Mantenimiento, que está la planificación de tareas, planificación de mantenimiento, gestión de calidad, planificación de calidad, inspección, calidad, certificado de aviso de calidad, planificación de productos, fabricación sobre pedido, fabricación en serie y demás, gestión de material, lo que tenemos nosotros en nuestra bodega o lo que sería la gestión de stocks, compras, verificación de facturas y demás, y la parte comercial, como es las ventas, expedición y facturación. Entonces, como podemos ver, SAP cubre toda esa logística operacional que nosotros necesitamos y nos ayuda a mantenerlo en nuestro ambiente lógico. Por ende, muchos procesos se pueden automatizar y podemos realizar opciones mucho más seguras y elaboradas. Ahora, otro ejemplo, un servidor imprescindible en nuestra empresa va a ser el servidor de correo. Nosotros como tal no necesitamos un servidor de correos. Muchas opciones de nube, como tal vez cuando ingresamos a un correo de una universidad en la que estamos o cualquier cosa, están hosteados en lo que es servidores o servicios en la nube, como lo que es Office 365. Esto no necesita como tal un servidor, pero puede ser en casos que nosotros necesitamos un servidor físico para correo. Y de ser así, podemos configurarlo como tal. El servidor a correo tiene acceso a correos de empresa, a calendarios de la empresa y a contactos de la empresa como tal, lo que sería la planilla también, o lo que les conoce como el Global Access List. Entonces, por lo mismo es sumamente importante porque a través del correo va a estar la comunicación de la gerencia
con sus trabajadores, los trabajadores con trabajadores para la realización de tareas y los trabajadores con clientes. Vamos a tener información sobre los calendarios, reuniones, y cualquier eh, appointment que tengamos ahí, y el conocimiento de cualquier contacto dentro de nuestra red, por lo menos sumamente importante. Eso es un ejemplo de lo que se puede accesar, o es el ejemplo claro de lo que es un servidor de correos. En este caso es Office 365, la opción nube, y como vemos da la opción de movilidad. La opción de movilidad significa que nosotros necesitamos estar en nuestra empresa para poder accesar a nuestro correo desde nuestro dispositivo celular, desde una tablet, desde una laptop, podemos verlo y estar atentos y seguir trabajando tal vez desde cualquier dispositivo móvil. Ahora, bases de datos. Las bases de datos manejan gran cantidad de información y son tal vez requerimiento para algunos productos o servicios que corran. Tal vez Active Directory, por ejemplo, necesita una base de datos. SAP necesita una base de datos y la base de datos lo que hace es guardar esa información en modo de tablas o de diferentes formas que vamos a ver y tenerla estructurada y lista para procesarla. Entonces, una base de datos es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Esto nos quiere decir es que la base de datos va a guardar información que ella misma va a tener registro de y va a tenerla ahí lista para ser procesada, recuperada, analizada o transmitida. La base de datos tiene diferentes roles. Está el Database Management System, que es como el software que nosotros accesamos para gráficamente tener acceso a la información que hemos guardado. Y el método de acceso a esa información es a través de, podemos asemejarlo a una línea de comandos, pero es un poco más intuitiva. Es como escribir a la computadora, deme esa información en un lenguaje que ella va a entender y nosotros también, pero siempre se conoce como un query. La base de datos en inglés se conoce como SQL y sería un Structured Query Language, un lenguaje de consultas estructurado. A la vez, hay dos tipos de base de datos, las bases de datos estructuradas y las no estructuradas. Entonces está las bases de datos SQL o NoSQL, no estructuradas. Las estructuradas van a tener información relacionada entre sí siempre. Entonces, de vínculo entre una tabla y otra, como vemos en el ejemplo anterior, que hay tablas y hay llaves y hay interconexiones, que ese gráfico en realidad representa bastante información que no vamos a entrar a fondo, pertenecen a una base de datos estructurada. La no estructurada no necesariamente necesita un orden o un registro de qué tabla apunta a qué tabla para trabajar y por ende tienen diferentes utilizaciones. Entonces, una estructurada se necesita cuando tenemos que tener seguridad en transacciones. Tenemos que tener datos relacionados uno a uno o uno a muchos que siempre tengan una relación o un antecedente anterior y se necesita para un manejo de información imprescindible. Tal vez si pensamos en un banco no puede dejar ningún dato al aire. Entonces por lo mismo se necesitan datos relacionados. Necesitamos tener seguridad en las transacciones, de que ese hilo transaccional se realizó desde el momento que se hizo el request o el pedido hasta que se entregó. Y por lo mismo ese manejo de información es crítico. En ese caso, un banco necesita una base de datos estructurada. Tal vez todos usamos Netflix. Netflix no necesita una base de datos estructurada porque no le interesa que segundo a segundo el video que reproducimos aparezca. A veces vamos a ver que si no hay buen internet, la imagen se queda pegada y después avanzamos con audio y video a otra sección. Eso fue porque tal vez algunos paquetes no llegaron, pero no nos interesa que todos lleguen. Nos interesa tener esa imagen y por ende no necesitamos dar información estructurada.
En ese ejemplo necesitamos rapidez en la transacción, necesitamos que los paquetes lleguen rápido, necesitamos agilidad del manejo de datos, o sea que estén constantemente siendo procesados, y necesitamos una gran lectura de datos. Entonces, con estos dos ejemplos podemos saber cuándo podemos aplicar una base de datos estructurada o no estructurada. Al final existen los servidores endpoint, que son servidores en la DMZ, que nos van a permitir dar información pública al público general, y vamos a tener diferentes tipos de servidores o softwares instalados dentro de ellos. Un ejemplo es IIS, Apache, Unix, Google, Apache Coyote y otros ejemplos que vemos como tal. Las redes, como hemos visto, son sumamente importantes, van a interconectar cualquier dispositivo dentro de nuestra red o red interna, y van a realizar múltiples acciones en lo que es el tráfico, el almacenamiento o el enrutamiento de paquetes. Tenemos el modelo OSI, que para muchos puede ser conocido, para otros no, que explica como tal cómo es que la información de un ordenador se ingresa, aparece en la red, es transmitida y aparece en otro ordenador. Entonces tenemos capas de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física, que lo que responden es cómo la información está siendo guardada, procesada y transferida de un lugar a otro. Los dispositivos de red van a trabajar en la capa 3 y los dispositivos de switch van a trabajar en la capa 2 también. Al final podemos tomar esto como un ejemplo de lo que es una organización como tal. Tenemos un servidor de dominio, que es este triángulo que vemos aquí. Tenemos un servidor de correos. El servidor de correos tiene diferentes roles y necesita diferentes configuraciones. Entonces tenemos un CAS y un DAC aquí. Este es el sitio A, lo que corresponde a un dominio A. Y tenemos un dominio B, un sitio B. Estos son nuestros cortafuegos o firewalls, y tenemos nuestro load balancer, que se va a hacer un servidor de red que va a balancear las cargas que estos 4 servidores van a recibir. Después nos conectamos mediante internet externamente para que dispositivos finales puedan obtener correo. Entonces así es como se ve una topología gráficamente de una organización. Una organización va a corresponder a sus dominios, qué es lo que tiene realmente corriendo, cómo está siendo conectado, cómo sale afuera y qué dispositivo lo ingresa. Entonces, beneficios de la infraestructura informática. ¿Por qué es necesaria la infraestructura de IT? Reduce costos, aumenta eficiencia operativa, simplifica mantenimiento y soporte, es escalable, lo que nos permite agregar o trabajar con más productos, más servicios o dar más poder a nuestra organización, y es ágil de adaptar, disminuye riesgos de fallos y es mayor, y tenemos una mayor capacidad de respuesta, perdón, a la hora de trabajar con cualquier operación. Recomendaciones. En caso que de verdad nosotros necesitamos aplicar la infraestructura de TI en nuestra empresa, tenemos que tener en cuenta la escalabilidad. Nosotros no podemos configurar esa topología pensando que solo 400 empleados, por ejemplo, van a estar ahí, o solo vamos a vender un servicio, o solo vamos a necesitar un recurso específico. Siempre hay que pensar en más, porque pueden crecer las cosas, y entonces siempre hay que dejar esa brecha de cómo vamos a ser escalables. La seguridad es lo más importante hoy en día. Necesitamos mantener esa información de nuestra empresa, que es sumamente valiosa, segura. Tenemos que tener un manejo adecuado de acceso a servidores, a los niveles de la red y también a los niveles de servidores como tal. Cada organización necesita un diseño topológico único y es importante. Nosotros hablamos sobre algunos servidores o elementos que normalmente se encuentran en cualquier organización, pero estas cosas y los requerimientos como tales van a variar dependiendo de la compañía.
Entonces tenemos que siempre diseñar a partir de las necesidades de la compañía. Y por ende es necesario consultar siempre expertos y ser claro cuáles son las necesidades del negocio. Nosotros necesitamos priorizar la seguridad, pero también necesitamos saber qué es lo que nosotros necesitamos realizar al final con todo este componente informático, cuál es nuestro objetivo como tal. Los expertos arquitectos van a poder entender eso y plasmarlo en lo que sería nuestra arquitectura de red. Siempre es importante también evaluar costos y preguntar por las opciones cloud, porque puede ser que la implementación física en un sitio como tal no sea lo que más nos conviene, y tal vez a partir de servicios en la nube podemos seguir trabajando a un menor costo y esa mayor eficiencia siempre tenerla. De esta manera, como resumen rápidamente, tenemos lo que es la infraestructura de informática. La infraestructura informática sabemos que es esencial para el funcionamiento de una organización a un nivel grande que necesita ser manejado. Esa infraestructura tiene diferentes componentes, estos se sitúan dependiendo de la acción o la tarea que necesitan realizar. La topología de componentes también nos va a ayudar a ubicarlos, eh, dependiendo del trabajo que ellos necesiten. Todos estos componentes van a ser interconectados por lo que sería la topología de red, y este diseño como tal tiene que ser inspeccionado y evaluado por un arquitecto para asegurar que nosotros, aunque tal vez tenemos un mínimo conocimiento sobre cómo tiene que estar configurado todo, tengamos el avalúo de que está bien y que podemos ir a producción. De esta manera, esto fue un gran pincelazo sobre la infraestructura informática. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquito. Sé que es un poco técnico, pero nos va a ayudar a tener esa perspectiva o esos conocimientos de componentes que antes no teníamos y ver cómo trabaja todo como un conjunto. Los esperamos en el próximo video, que vamos a estar hablando sobre servicios en la nube. Muchas gracias.